Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto darles la bienvenida nuevamente a este episodio de Sanamente. El día de hoy nos acompaña el pastor Luis y nos va a dar mucho gusto compartir con ustedes acerca de la palabra, porque recordemos que para vivir bien hay que vivir sanamente, porque si eres una persona que se dice creyente, que se dice seguidor, recuerdas y sabes que tú eres templo del Espíritu Santo y por ello con tu cuerpo también debes de dar gloria a su nombre. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, muchas gracias, Manu. Cuéntenos un poquito, porque fíjese que la vez anterior nos quedamos pensando en esta parte del por qué cambiar nuestra vida, por qué cambiar nuestra forma de alimentarnos, creyendo que a lo mejor llevamos una vida equilibrada, incluyendo alimentos que consideramos buenos o que son muy comunes en nuestra canasta básica y que en toda casa hay, pero que realmente no nos aprovechan. Sí, es muy importante porque realmente no es cambiar la alimentación, sino más bien sería regresar a lo que Jehová Dios estableció en el principio. Como tú dices, hoy en día tenemos esa idea equivocada, que todo lo que hacemos pensamos que es lo correcto y basamos esa forma de pensar a los avances, al conocimiento que se ha desarrollado en los últimos años, pero realmente nos olvidamos de lo que Dios estableció. Y una parte importante de la Escritura es que Dios nos muestra de manera muy clara cómo fue la forma en que Él estableció la alimentación desde el principio de la creación. Con el tiempo nosotros nos alejamos de Dios, desarrollamos nuestro propio entendimiento de las cosas y tal vez pensamos que lo que estamos haciendo es lo mejor para nosotros. Es muy importante de lo que hablábamos los programas anteriores, porque prácticamente hay muchos testimonios de gente que ha regresado a esa forma que Dios estableció la alimentación. Y es un cambio total, pero no porque estemos haciendo algo nuevo, sino porque es regresar a lo que Dios había establecido. Así es. Y la verdad es que es resaltar esta parte, porque no estamos inventando nada. No estamos creyendo o descubriendo alguna cosa nueva, algún producto nuevo, algo que nos va a hacer las cosas así instantáneamente, sino es regresar al original. ¿Nos puede compartir un poco de eso? Sí, antes de comenzar con la parte de la escritura, es muy importante lo que acabas de decir. La gente piensa y los medios, las empresas, están muy enfocadas a encontrar esa fórmula mágica y a venderla como pan caliente, como si hubieran descubierto de repente la varita mágica que sin ningún esfuerzo va a hacer que tu vida cambie y sea mejor. Realmente es muy importante que pidamos consejo al que nos creó. Realmente Él conoce perfectamente nuestros cuerpos. Él los creó con un diseño muy complicado, en el cual todo lo que creó lo hizo con mucha sabiduría y de una manera muy perfecta, y sabe exactamente lo que lo hace funcionar bien y lo que no. Y es muy importante porque Dios mismo nos va a explicar cuál es la correcta de mantener y sustentar el cuerpo que Él creó para nosotros. Entonces, mira, si gustas, vamos a la Escritura y vamos a comenzar precisamente en el primer capítulo de Génesis. Realmente este libro en hebreo se llama Bereshit, que significa en principio, y es muy importante porque además de explicarnos Dios la creación, también nos va a explicar algo muy importante. Entonces, si quieres, vamos a leer, y es Génesis 1, del versículo 27 al 30. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenen la tierra y juzguenla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Entonces vemos que desde el principio Dios estableció nuestra alimentación. Entonces Él creó que para los hombres era toda fruta y toda planta que da semilla. Y es algo muy importante porque ahí incluye también entonces las verduras, que inicialmente son plantas que dan fruto, pero que se reproducen a base de semillas. Entonces, todo esto nos ayuda a ver que Dios, cuando creó al hombre, de hecho, ni siquiera la alimentación estaba basada en carne, y mucho menos en todos los alimentos chatarra que tenemos hoy en día. Todo lo que son dulces, refrescos, todas esas cosas que hacen tanto daño a nuestro cuerpo, realmente no fueron parte de lo que Dios estableció para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces es interesante, por otra parte, que todos los animales, absolutamente todos, dice la Escritura, que eran herbívoros. Realmente la teoría de la evolución es la que plantea que eran grandes mamíferos con colmillos muy afilados y que se comían y se destrozaban unos a otros. Pero la verdad, la Escritura nos está diciendo algo muy diferente. Fue hasta después del diluvio que muchos animales, a raíz de un cambio a través de todas las cosas que sucedieron, cuando el hombre se aparta de lo que Dios estableció y cae en pecado, que todo fue transformado. Este cambio fue debido a nuestro alejamiento de Dios, y entonces muchas de las cosas cambiaron. Entonces sí, los hombres empezaron a comer carne de animales, y los animales empezaron a comerse unos a otros. Pero originalmente, prácticamente tanto el ser humano como los animales eran prácticamente vegetarianos. Sí, es muy importante porque yo creo que todos tenemos esa parte, ¿no? Un antes y un después. Ajá. Cuando vives o buscas vivir en armonía y en sintonía con lo que el Señor te está estableciendo, tu vida va a cambiar definitivamente. Sí. Y cuando estás lejos de Él también, ¿no? Y la verdad es que dentro de todos los hábitos que podemos tener apartados de la palabra de Dios, podemos encontrar cualquier tipo de adicción. Cualquier tipo de adicción que nos va a llevar a autodestruirnos. Pero cuando empieza uno a intentar caminar, o no intentar, empieza a dar unos pasos pequeños pero constantes que nos llevan a ese retorno al original, nos va a poder traer esa limpieza y esa seguridad de saber que estamos haciendo algo bueno por nosotros, no de forma contraria. Claro. Y fíjate, de lo que hablábamos en capítulos anteriores, Valia, por ejemplo, estaba dando su testimonio de cómo las cosas empezaron a cambiar cuando ella decide cambiar totalmente la alimentación. Y fue algo que hicimos prácticamente juntos, porque como pareja, el ver a una persona que se está esforzando y ves a la otra parte que está con sus hábitos totalmente igual que como los tenía, es una lucha mucho más pesada. Sí. Entonces, algo muy importante que nos sucedió, que prácticamente los dos fuimos transformados a través de este cambio, y nuestra salud mejoró, pero en todos los aspectos.
Y claro, con tanto tiempo que llevábamos de comer cosas que no eran correctas, pues sí, tu cuerpo sufre ciertos daños que ya son irreversibles. Pero el saber que desde ese momento en adelante estás haciendo algo bueno por tu cuerpo, por tu alimentación, por tu bienestar físico, es muy importante, porque por lo menos ya tu cuerpo no se va a seguir degradando de la manera que lo estabas haciendo en el pasado. Entonces hay una corrección, hay muchas cosas que vienen como consecuencia de lo que hiciste mal en el pasado, pero por lo menos estás corrigiendo cosas que pudieron haber terminado con muchas cosas importantes de tu salud mucho más pronto de lo que pensabas. Entonces, de cualquier manera, todo cambio para mejorar es muy bueno. Como ya habíamos platicado en los otros episodios, nos comentaban que ustedes ya habían hecho un primer cambio en su alimentación. ¿Nos puede contar un poquito de cómo fue ese primer cambio? Sí, fíjate, en 2010 yo empecé a estudiar un poco más las escrituras y encontré un sitio muy interesante donde había un movimiento que se llamaba Movimiento Mesiánico. Entonces, por algún tiempo estuve escuchando algunos estudios que ahí compartían en internet y realmente muchas de las cosas que dijeron me molestaron de manera muy profunda porque prácticamente contradecían la doctrina con la que yo crecí en la escritura. Yo prácticamente me convertí en el año 2000, me bauticé y empecé a estudiar las escrituras. Entonces, en el 2010 yo estaba escuchando estos estudios y yo le pedí a Dios que me diera sabiduría para poder encontrar en la Biblia todos los fundamentos para demostrarles a estas personas que estaban equivocados. Entonces comencé en el 2010. Para el 2011 ya estaba yo totalmente convencido que los que estábamos equivocados éramos nosotros. Entonces, pero no fue de una manera que me convenció su doctrina. Fue realmente que yo empecé a estudiar la Biblia mucho más profundamente y me encontré con muchos versículos que jamás te enseñan en las iglesias. Entonces, todo esto, al encontrar todos estos versículos que por una manera misteriosa los hacen a un lado, nunca los mencionan, jamás te los enseñan, fueron las partes que realmente me convencieron en la Escritura que lo que ellos estaban mostrando era lo que realmente la Biblia decía. Para el 2011 yo le comuniqué a mi esposa que iba a dejar de comer puerco, mariscos, toda una serie de cosas que la Escritura determina como alimento impuro. Y comenzamos de esta manera. Ella, recuerdo, me hacía mucha burla porque eran cosas que a mí me gustaban mucho, que yo realmente disfrutaba, pero que me había dado cuenta a través de la Escritura que eran las cosas que realmente estaban dañando mi cuerpo. Fíjate, te voy a compartir algo muy importante. Mi azúcar llegó a estar en 122. Prácticamente yo ya era un prediabético. Entonces, en un año, cuando empezamos, no solamente que dejamos, porque con el tiempo Valia también reconoció que muchas de las cosas que estábamos comiendo, bíblicamente Dios había establecido que no eran buenas para el consumo humano. Entonces comenzamos de esta manera, después empezamos los dos a quitar todo ese tipo de alimentación y en un año mi azúcar bajó de esos 122 a 86. Entonces, es algo que podemos comprobar con los exámenes de laboratorio y no tuve que hacer nada más, nada extraordinario, ni encontrar recetas milagrosas que sin hacer nada
te ayudaran a hacer ese cambio. Realmente lo que hicimos fue disciplinarnos. No solamente la parte espiritual, que ya llevábamos los dos muchos años estudiando la Escritura, sino ver esa parte de estudiarla y aplicarla, pero de una manera completa, no solamente una porción de la Escritura, sino todo lo que Dios estableció. Entonces fue quitar los alimentos impuros, fue quitar la comida chatarra y hacer mucho ejercicio. Entonces, todo eso logró que en un año bajara mi azúcar de 122 a 85. Todos esos cambios, yo tengo 25 kilos menos de los que pesaba cuando yo conocí a mi esposa. Y todos fueron cambios obviamente por la indisciplina en el comer. Llegaba a un peso, luego bajaba un poco y otra vez volvía a subir. Y era como un ciclo de estar por un momento bien y por otro momento mal, y prácticamente reconocer que no solamente en el ámbito espiritual, sino en el ámbito alimenticio y físico, también hay cosas que te afectan. Entonces, si quieres vamos a leer, no podemos leer todo, en Levítico 11, vamos a leer un poco acerca de lo que Dios estableció. Ya vimos en Génesis 1 que prácticamente Adán y Eva y los primeros hombres, hasta antes del diluvio, prácticamente comían solamente frutas, verduras y semillas. Esa es la alimentación que Dios estableció para el ser humano. Y si tú investigas un poco más, en las semillas, en las frutas y en las verduras, encuentras todos los nutrimentos necesarios para tu cuerpo. No necesitas nada más. Por ejemplo, los hongos, las setas, contienen mucho más proteína y en más calidad que la carne. Entonces hay muchas cosas que te pueden nutrir y alimentar balanceadamente sin tener que consumir cosas que sabemos que por la alimentación hoy en día de los animales, la carne produce ácido úrico, triglicéridos y muchas cosas que son muy dañinas. Entonces, las cosas como han cambiado, Dios aún así estableció un orden en el cual podríamos encontrar la alimentación perfecta para nuestros cuerpos. Entonces, en Levítico 11 vamos a leer algunos fragmentos. Prácticamente son 3 grupos a los cuales se refiere la Escritura. Después del diluvio, Dios estableció que podíamos comer carne, pero solamente de los animales limpios. Entonces, imagínate, el creador del automóvil creó esa máquina maravillosa que nos transporta a cualquier lugar de una manera específica. ¿Qué pasa si un día se te acaba la gasolina y en vez de ponerle gasolina al tanque, le pones aceite de oliva o le pones detergente en polvo? Lo echas a perder, o sea, no solo no va a arrancar. No solo no va a funcionar, sino lo vas a echar a perder de por vida. Así es. De esa manera que el hombre creó el automóvil, de esa misma forma Dios creó a la humanidad, a los animales, las plantas, con ciertos requerimientos específicos para que su vida pueda ser prolongada y puedan funcionar de manera correcta. Entonces, después de que Dios permitió la ingestión de carne, estableció qué tipo de carne y cómo se debía de matar y preparar para el consumo humano. Entonces, ya hablamos de los vegetales, de las semillas, y créanme que es algo realmente que tu cuerpo va a hacer que cambie y se transforme, pero vamos a hablar un poco de la carne. Entonces, aquí en este capítulo de Levítico 11, a lo que se refiere prácticamente como la ley de la alimentación, habla de ciertos grupos y sus características.
Levítico 11, vamos a leer del 1 al 4. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decirles, estos son los animales que comerán de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, estos comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. Entonces, aquí empieza a dar una lista de animales, los cuales se pueden consumir, y da la explicación por qué. Entonces, para todo animal terrestre, tiene que tener dos características. Tiene que tener pezuña hendida y rumiar. Si solamente tiene una de estas características, realmente no se puede consumir, tiene que tener las dos. Esto es de los animales terrestres. Entonces, en el versículo 9, ahí mismo en Levítico 11, dice, esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Entonces, en el agua también se requiere de estas dos características. Tienen que tener aletas y tienen que tener escamas. Hay muchos peces que tienen aletas, pero no tienen escamas. Estos no se pueden comer. Al igual que los terrestres, tienen que tener estas dos características. Y luego vemos las aves, que es el otro grupo de animales. Versículo 13 dice, y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie. Todo cuervo, según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, según su especie, la bubilla y el murciélago. Aquí quiero hacer una aclaración porque la Biblia está mal traducida. Aquí donde aparece la palabra ave, porque sabemos que un murciélago no es una ave. La palabra en hebreo significa animales con alas. Dice, de todos los animales que tienen alas, no comeréis los siguientes. Y es lo que menciona en la lista. Entonces, toda especie de búhos, halcones, águilas, todas las aves de presa son abominación ante los ojos de Dios. El murciélago, que es un animal que come prácticamente fruta e insectos, también es abominación. Y luego viene un subgrupo dentro de los animales que tienen alas, están los insectos. ¿Ok? Entonces dice, todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación, pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos. La langosta, y se refiere a la langosta que vuela, no a la que vive en el mar, según su especie, el langostín, el argol, el ajab, todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación. Entonces, de los animales alados prácticamente son el pollo, la gallina, el guajolote, el pavo, la codorniz. Son animales que básicamente comen semillas o plantas, y de los insectos son totalmente vegetarianos, comen solamente hojas de árboles, y estos son los que saltan y tienen esta condición de tener alas.
Entonces, estos son los únicos animales que Dios estableció, que son limpios y que podemos comer. Y realmente lo que Él estableció no fue en base a ninguna otra cosa, sino que Él sabía perfectamente que todo lo que contenía la carne de estos animales no nos iba a dañar de forma como lo iban a hacer todas las demás especies. Así es. Digo, la verdad es muy, muy importante e interesante notar este tipo de cuestiones, porque yo recuerdo un poquito cuando mi esposo me dijo de pronto así, ya no vamos a comer puerco. Y así de, ¿pero por qué? No, la verdad es que yo dije, ¿pero por qué? Si a mí, por la región, cuando yo conocí la cochinita, cuando conocí el lechón, cuando conocí todos esos platillos, yo dije, ¿pero por qué? ¿De qué me estás hablando? Y me dice, porque lo dice la Biblia. Y yo así, buena mujer, según yo, sujeta, dije, está bien, no me queda de otra, así lo dice. Y ya, ¿no? Pero me acuerdo que muchas veces por no saber decir no, por no tener bien plantadas tus convicciones y en lo que tú crees, dices, ok. Recuerdo una vez que ya teníamos meses sin comer carne de puerco, pero fuimos a una comida a la casa de unos amigos que festejaban el cumpleaños de la mamá de esta amiga y nos dan pokchuk, algo que me gustaba mucho. Me lo comí. ¿Sabe cómo lo padecí? Sí, me imagino. No, mi cuerpo automáticamente reaccionó. Si estuviéramos hablando de que es un alimento que no te trae nada, ¿por qué el cuerpo reacciona automáticamente como si lo estuvieras envenenando? Te inflamas, te da agruras, te duele el estómago, a veces hasta diarrea te da. O sea, son muchas reacciones que trae tu organismo y ahí se prueba esto. ¿Por qué el Señor te dice, no lo comas? No te aprovecha, no te nutre, no te va a traer ningún beneficio. Ok, y yo te quiero hablar de otra parte de mi testimonio, porque no solo era el sobrepeso, porque yo tengo ya muchos años con presión alta, y no solo con presión alta, porque estaba mal del ácido úrico, los triglicéridos, el colesterol. Entonces el doctor fue realmente el que me confirmó que lo que realmente estábamos haciendo estaba bien, porque inmediatamente al ver obviamente que ya tenía presión alta, que estaba mal de todas estas cuestiones, empezó a dar una dieta especial. Y fíjate qué interesante, porque lees la escritura y no le quieres creer a Dios hasta que llegas enfermo con el médico y te dice, pues vas a dejar de comer carne de puerco, mariscos, embutidos, todo lo que te hace daño. Y entonces ya te empiezas a dar cuenta que realmente todas estas cosas, que además en la televisión te manejan como alimento sano, que además lo recomiendan a los niños, realmente te empiezan a envenenar desde que eres pequeño. Salchichas, jamones, enlatados, todo lo que sea comida enlatada es un veneno. La gente piensa que comer atún enlatado están haciendo una alimentación totalmente sana y que se van a sanar y van a convertir su estado físico en algo mucho mejor al que tenían hace unos años. Déjenme decirles que la comida enlatada es un veneno mortal y no te va a matar al siguiente día. Es algo que te va matando día tras día tras día hasta que tu cuerpo ya no tolera los índices tan altos de triglicéridos, colesterol, ácido úrico, y es cuando el doctor te va a mandar quitar todo eso de tu alimentación. Y además no solo es eso, Vane, es toda la pintura y los saborizantes y colorizantes que trae la comida chatarra. Cuando tú comes papitas y esas cosas, que te pintas de amarillo y de naranja los dedos. Y te lavas y no se te quita. Y te lavas y no se te quita, exactamente. Todo eso contiene, métanse a internet a investigar
¿qué tiene el colorante número 3, el colorante número 5? Es veneno puro. Y el problema es que los refrescos, la comida chatarra, todo tiene colorantes y saborizantes artificiales. Entonces sería interesante más adelante en los siguientes programas, creo que podrías invitar a gente que supiera de nutrición, a químicos, que nos pudieran explicar todo el daño que causan esos alimentos al cuerpo humano. Sí, de verdad que muchas veces nuestro mayor problema es la ignorancia. Pero además después de que cuando ya tienes el conocimiento, cuando ya lo leíste, ya otra cosa es la rebeldía. Sí. Cuando dices, ay no, pero ¿por qué? Y no solamente eso, porque es una cuestión que las personas tenemos, porque hasta cuando tú empiezas a cambiar tu alimentación, no le estás haciendo daño a nadie, pero te dicen, ay, ¿y ahora por qué? ¿No? Así como cuando cambias y dices, ya quiero ser una persona nueva en el Señor, y dicen, ay, pero si no eres tan malo, ¿no? Así dices, pero yo leo la Escritura y digo, no, sí soy súper malo, ¿no? Lo mismo pasa cuando dices, ya voy a dejar de comer así, y ahora la gente dice, ay, pero ¿para qué? Ay, pero ¿qué es vanidad? Ay, pero ¿qué? Y resulta que ahora tú que quieres cuidar tu cuerpo, que quieres cuidar la integridad de lo que el Señor te confió a ti, otra vez estás mal. Y fíjate algo muy interesante, porque la gente dice, no seas exagerado, si realmente lo como una vez al año. Y puede ser que lo coman una vez al año, cosa que no creo, pero suponiendo que sea así, cada año se van a estar quitando poco a poco, a través de consumir todas esas cosas, van a estar quitando salud y años de vida a su cuerpo. Así es. Entonces es algo, como tú dijiste, una cosa es la falta de conocimiento, pero otra cosa es la rebeldía. Y cuando tú estás luchando precisamente para mejorar, todas esas dos cosas son muy importantes. Y prácticamente es lo que va a marcar la diferencia entre cambiar radicalmente para mejorar o seguirte matando poco a poco. La verdad es que es muy interesante y muy profundo todo esto que estamos hablando, y el tiempo es muy corto para poder extendernos, pero sí me gustaría que usted nos cerrara con brochecito de oro lo que estábamos platicando, y para, obviamente, dejando abierto para que en los siguientes programas usted venga y otras personas nos acompañen para seguir aprendiendo de esto. Sí, miren, yo quiero mencionar algo muy rápido a manera de conclusión. Hay una porción en la Escritura donde dice Pablo que todo con buena conciencia es lícito para comer. Y es algo que la gente tuerce, saca de contexto. Realmente a lo que Pablo se estaba refiriendo es que a todo lo que estableció Dios que es lícito para comer, de eso sí podemos comer de todo. Porque él, conociendo a Pablo, él no podía contradecir lo que Dios Padre había establecido en la Escritura. Entonces, solamente cuando sacas de contexto y tuerces la Escritura, es como la acomodas de manera que tú puedas hacer o seguir haciendo lo que te gusta hacer. Entonces, yo les recomiendo que lean a profundidad la Escritura, que revisen todos estos capítulos, que vean el testimonio en el libro de los Hechos. Es increíble cómo hablan, y la Escritura dice que realmente la alimentación está basada en lo que Dios Padre estableció en la Torá. Y no solamente Pablo, porque en Hechos 15, por ejemplo, en Hechos 10, es Pedro y otros creyentes hablando sobre las cosas que son lícitas, y básicamente todo tiene fundamento en la Torá. Entonces es muy importante leer la Escritura y aprender de ella, pero no sacando de contexto lo que dice.
Y es muy importante que aprendamos a estudiar la Biblia en todo su contexto, desde Génesis a Apocalipsis, porque mucha gente cree que ya los creyentes solamente debemos de leer de Mateo en adelante, lo cual es totalmente equivocado. Entonces, Dios establece lo que nos conviene porque Él nos creó y sabe con qué funciona el cuerpo que Él creó. Así es. Sí, es muy importante, hermanos, que no se queden con lo que nosotros decimos, sino hagan lo mismo que hizo Pastor Luis, investiga. No me creas, Leer ¿no? la Investiga, Escritura, sí. investiga y realmente ve cuáles son los fundamentos de la fe que estás profesando. O sea, porque es una cuestión integral, es algo completo. No puedes decir que tienes una casa si no tienes puertas, ¿no? Así o sea, es. debes de tener los cimientos y debes de tener las protecciones, las puertas y todo en tu hogar. Así que no nos creas, investiga y recuerda que para vivir bien hay que vivir sanamente. Y tú fuiste comprado por precio de sangre y en todo debes de dar gloria a Dios. A Dios, amén. Así que nos vemos en el siguiente programa y que Dios los bendiga.